Buenos días, Panamá. Hoy es jueves 1 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día crucial de lo que pasará en Bocas del Toro, esta reunión entre la empresa y las fuerzas vivas ecuatorianas, incluidas el gobierno. Un día en el que el canal presenta su presupuesto y es aceptado por el gabinete. 2.800 millones de dólares será el aporte de nuestro principal activo al presupuesto general del Estado. Un día también en el que el cannabis medicinal es regulado. Bueno, ¿qué explicaría esto? Personas con epilepsias y con un montón de enfermedades que deben usarlo para controlar estas ansiedades. Un día en el que el mundo nos trae esa imagen terrorífica presentada ayer por Daniel Ortega, exhibiendo a sus presos políticos, desnutridos, faltos de sol. La poetisa Dora María Telles, yo creo que evidencia esa tortura que ha hecho el señor Daniel Ortega, que está haciendo el señor Ortega en la Nicaragua. Un día también en el que el presidente de Lukoil, uno de estos magnates rusos, se tira de la ventana de un hospital y se suicida. Humano, sí, se tiró por la ventana. ¿Pero se tiró? Parece. Bueno, lo tiraron, por lo menos ya no vive. Un día también en el que Sarah Palin, ¿se acuerdan? Ella, aquella que fue vicepresidente de John McCain en el año 2008, candidata a la presidencia del Tea Party, estaba aspirando a ser congresista por Alaska, perdió. Los medios estadounidenses le achacan su cercanía a Donald Trump en esa derrota. Y un día, y con ojo lo que está pasando en Nueva York, está regulando la venta de crema batida. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo para comprimir la crema batida está siendo utilizado por jóvenes para drogarse. Así que, ojo con esto, que está formando polémica en la Gran Manzana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 XTP. Noveno mes del año 2022. 9/12. Cuando termine septiembre, habrá transcurrido 3/4 del año. Entramos en el cuarto final. Ayer me asombró que fui a una farmacia, una Rocha de Calle 50, y estaban poniendo adornos de Navidad. Bueno, ya está. Sí, ya huele a Navidad. Ya huele a pino. Ya huele a pino. Algunas cosas importantes están pasando en el mundo. Déjeme contársela para ponérselo en contexto. Observe lo siguiente. Lo que usted va a mirar y va a escuchar de parte de nosotros, que es la información que está en el mundo con diferentes fuentes de información y con diferentes análisis que hemos realizado de esto, permiten entender la crisis del continente en general, aquí ahora, y en particular lo que está pasando en la República de Panamá. Hay una crisis general que afecta a los sistemas totalitarios y a los sistemas democráticos. ¿Cómo salir de ella? Bien, para que responder a la clásica pregunta, la crisis que nos amenaza y cómo combatirla. Para combatir algo, usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Claro. No es opinar por opinar, es conocer las causas. Algunas cosas, por ejemplo, como la siguiente, usted debe saber. En el hemisferio norte, el fenómeno de la niña, todos los científicos expertos en clima y en el tiempo, pronostican el tercer periodo consecutivo de la niña en el hemisferio norte. Sí, vienen lluvias. En el hemisferio norte. Después de la sequía. Y esta es la primera vez en la historia que se produciría consecutivamente el fenómeno de la niña en la historia recopilada. Porque una cosa es, nosotros no sabemos qué pasó antes de nosotros estar recopilando datos. Y esto implica, por ejemplo, en el hemisferio norte lo que usted está viendo. Por un lado, sequías enormes que se están dando, enormes, como la que estamos viviendo en Europa, por ejemplo, en parte de los Estados Unidos, inundaciones, en China también. las sequías terribles de la República Popular China, y por otro lado se encuentra Pakistán. Inundado. Y Afganistán. Y Afganistán, toda esa área. Sí, toda el área. Entonces usted se da cuenta que estamos frente al clima, el calor. Lo que los científicos habían previsto hace unos 30 años está ocurriendo ahora, un incremento de la temperatura. Mire los calores que están haciendo.
Entonces nos enfrentamos en medio de todo ese drama a una crisis energética global. No solamente que afecta a por el combustible disponible para el sistema de energía, o dos, por el mantenimiento que le demos a las plantas que nosotros disponemos en el mundo para esto. Por ejemplo, usted ve ahora mismo problemas serios por el control que Putin está haciendo del petróleo y del gas como arma frente a la guerra de Ucrania, que se encuentra él en dificultades para explicarle a su pueblo qué está ocurriendo, pero no se lo explica, lo manipula. Pero ha logrado crear un sistema de inestabilidad en Europa con respecto al suministro de gas y de petróleo que se resolverá en los próximos meses, pero antes tenemos que pasar por duros días que vienen en este futuro. Y usted encuentra países, por ejemplo, le mandé un informe, Fernando, de lo que estaba pasando en la central termoeléctrica. ¿Se acuerda de Matanzas cuando hubo el fatal que los tanques cisternas de gasolina explotaron? De petróleo explotaron. Y además de eso, la central termoeléctrica del área también sufrió daños y ahora se sabe que tienen daños, que hay daños en esa central, lo que eleva el nivel de falta de disponibilidad de potencia y energía para Cuba a casi falta cerca de los 1.100 megawatts de potencia falta en Cuba, lo que produce una serie de casi el 40% de apagones en el país, incluyendo La Habana. Incluyendo La Habana. Esta crisis energética, más la crisis económica, más la crisis de COVID, más la falta de libertades, esto está creando un problema serio en Cuba. Preste la atención a lo que está pasando en esa isla, sin hablar de ya no se trata de horrores, sino de la calamidad que representa la existencia de un régimen como el de Ortega. Vi la imagen de Dora María Telles. Usted sabe que Dora María Telles, que fue viceministra y ministra de la Salud del régimen sandinista, fue comandante en el campo de batalla del sandinismo. Además fue y es doctora honoris causa de la Universidad de la Sorbona. De la Sorbona. ¿Qué clase de intelectual? Bueno, presa. Y exhibida, que es lo más... ruin. Somoza se queda en un detalle frente a la dictadura de Ortega Murillo. Es terrible lo que está pasando en nuestra hermana República de Nicaragua. Y además, orgullosamente, este caballero sale a decir mentiras. Y en Nicaragua, toda la información que sale del país está controlada por los medios oficiales. No hay información independiente ya. No. Bueno, si la prensa la cerraron. Para que ustedes sepan lo que está ocurriendo en ese país, pero hay gente que está hablando, porque la verdad siempre se filtra. Y sabemos mucho más de Nicaragua de lo que se imagina el señor Ortega. Pero déjame ponerle en perspectiva cosas en el mundo que tienen directamente que ver con nosotros. Recuérdese que nosotros somos un paso internacional y nos interesa lo que pasa en el mercado mundial, porque ese mercado mundial, ¿cuánto reportó el canal que iba a dar? 2.800 va a reportar como dividendo al país. Al Estado. Sí, no, fíjese la importancia casi 5.000 de saber lo que está ocurriendo en el mundo. Voy a partir y por qué este quiebre del proceso democrático y este quiebre del autoritarismo está produciendo una nueva situación global. Fíjese, voy a tomar por ejemplo Inglaterra. En Inglaterra están ocurriendo cosas importantes. La inflación. Desde el 7 de julio, que Boris Johnson renunció a su cargo de primer ministro, se han sucedido más de 7 huelgas generales en esa nación. Bueno, el incremento de los precios de la energía eléctrica en 80%, el incremento de la medicina, el Brexit, que no permite problemas de mercado y de mano de obra, una falta de una política integral y una falta de gobierno, tienen asumida a esa nación en una situación bien grave, una crisis política que se va a resolver el próximo martes. Bueno, por lo menos ya sabremos. El lunes se hará público quién de los dos contendientes del Partido Conservador será elegido será proclamado, porque ya las elecciones se hicieron
lo que no sabemos es el resultado. El resultado, exacto. Los 180.000 votantes aproximadamente del Partido Conservador ya emitieron su voto, o la cantidad que lo hayan emitido, a favor de uno u otro, de una candidata, de Liz Truss o de Rishi Sunak, cualquiera de los dos. Pero todo pareciera indicar que las miembros del Parlamento, Liz Truss, podría ser la primera ministra. El lunes se conocerá el liderazgo, quién será, y el martes será investida como primera ministra. Sí. Porque hay algo que hay que tomar, José, porque... O primer ministro. Pues, es muy difícil que sea primer ministro, uno, porque él fue el ministro de Economía de este desastre de Johnson, y dos, todavía existe esa regulación para que, sobre todo católicos, no ocupen el cargo de primer ministro de Inglaterra. Es decir, por eso Tony Blair fue pues llevó su conversión al catolicismo de forma pues tan secreta y lo anunció después de ser dejar de ser primer ministro. El caso de este caballero es que él es hinduista, es de padres hindúes y él profesa la religión hinduista. Él obtuvo, porque además es un dirigente de una gran capacidad, él obtuvo mayoría de votos en el Parlamento, pero la base del Partido Conservador está más con Liz. De manera que eso lo vamos a hacer el martes, pero aquí viene un agravante nuevo. La reina Isabel II parece estar mucho más enferma de lo que es reconocido, porque por primera vez en la historia, Boris Johnson presenta su renuncia frente a ella fuera del Palacio de Buckingham. Ella no está creo que está en Balmoral. En Escocia. Sí, Balmoral. Y la investidura de la señora o el señor que gane el liderazgo del Partido Conservador será fuera del Palacio de Buckingham. Será la primera vez en el reinado de Isabel II que pase esto. Lo que indica que la reina se encuentra en un estado de casi prácticamente inmovilidad. Le cuesta en un apartamento, le han habilitado con ascensores para que pueda moverse en silla de ruedas. Está bastante limitada. Acuérdense que esta es una reina, Fernando, de 96 años. Así que tiene ciertas fuertes limitaciones de movilidad. Eso está pasando en el Reino Unido en medio de una de las crisis más profundas. ¿Cómo lo van a abordar? Ninguno de los candidatos ha expresado planes concretos para esto. Ya lo veremos en los próximos días. Pero además de esto, súmelo lo que está ocurriendo en China, ¿no? En China con la sequía, con los apagones, con la crisis inmobiliaria, con la crisis que se está dando en los bancos rurales, en donde miles de cuentavientes se quedaron sin dinero. Los ahorros de 2, 3, 4 millones de dólares se desaparecieron. Una multitud enardecida con todo lo que está ocurriendo, con una economía cayendo y con que ya el buró político del partido, las estructuras del Partido Comunista, anunciaron el Congreso de octubre, en donde ya Xi Jinping tiene asegurado prácticamente la continuidad de su gobierno. Será el primer presidente de China que haga 3 periodos, o que intenta el tercer periodo, después de las reformas. Después de las reformas de transformación de Xi Jinping. Todos coincidieron en que un periodo de 10 años era suficiente. Bueno, Xi Jinping ahora es el máximo dirigente, es más, su pensamiento se incluye en la Constitución. El gran pensador. Y habrá congreso en octubre en el marco de esta situación peligrosa, en el estrecho de Taiwán. Taiwán se prepara militarmente para enfrentar cualquier agresión. No hay la menor duda que la República Bolivariana en materia de población, de ejército, de armamento es mucho más fuerte que Taiwán, pero será caro lo que pase allí, pero será peligroso lo que está ocurriendo allí. Y peligroso lo que pasa en Rusia, porque en la movilización que está planeada para que se movilice el ejército chino con algunos de los aliados de Putin, Putin cortó. Ya no son 150.000 soldados que Putin ponía en ese ejercicio. No tiene tropa para eso. Exactamente. Ha reducido el número de participación, no lo canceló, pero tampoco va a ir los 150.000 soldados. Listo. Bien, termino aquí. Colombia, ¿verdad? ¿Escuchó a Uribe ayer? No. Atacando duramente a Petro. Bueno. Recuerde las elecciones en Chile y a la vuelta a Panamá. Nosotros vamos a hablar sobre otros temas de interés nacional. Voy a hablarle sobre los diputados del cambio democrático. ¿Por qué es importante la estabilidad política de Panamá en medio de esta crisis? En medio de esta gran crisis mundial. Bueno.